Buenos días. Vamos a iniciar con la explicación del contenido de la guía número 8 de octavo básico. En esta oportunidad va a trabajar ciencias junto con matemática. En ciencias vamos a continuar viendo el circuito eléctrico y todo lo que esto conlleva. Y en matemática vamos a conocer y comprender la función afín. Entonces, primero conozcamos la ley de Ohm. La ley de Ohm está basada en la teoría de electricidad realizada por George Simon Ohm. Gracias a su apellido, la ley se llama Ohm. Entonces, si nos fijamos en la esquina donde estoy apuntando, vamos a ver nuestro triángulo de la ley de Ohm, que ya lo habíamos presentado en la guía número 7. Entonces, ¿qué es lo que establecía este triángulo? La ley de Ohm establece que la intensidad de corriente, que está aquí en amarillo, que circula por un conductor eléctrico va a ser directamente proporcional a la diferencia del potencial, que está aquí en color verde, el voltaje, y que va a ser inversamente proporcional a la resistencia, que está aquí en color rojo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta oportunidad? En la guía 7 conocimos el triángulo de la ley de Ohm y ahora lo vamos a aplicar en problemas matemáticos. Entonces, por ejemplo, si queremos calcular el voltaje utilizando nuestro triángulo, podemos ver que el voltaje va a ser igual a la intensidad por la resistencia. Si queremos calcular la intensidad, vamos a ver que es igual al voltaje dividido la resistencia. Y finalmente la resistencia va a ser igual al voltaje dividido la intensidad. Entonces, tenemos aquí nuestro primer ejercicio. Se nos da una tabla y se nos pide calcular los valores que faltan, que en este caso están en color blanco. Entonces, utilizando nuestro triángulo, vamos a calcular los valores que nos piden. Y luego vamos a graficar la corriente eléctrica en función del voltaje. Entonces, en este lado de acá vamos a colocar la intensidad. Y en horizontal va a ir el voltaje. Se nos va a pedir unir los puntos graficados, como se muestra en la imagen. ¿Qué nos señala esto? Si se fijan, al unir los puntos vamos a tener una línea recta. La pregunta es, ¿qué nos va a señalar esto? Para poder comprenderlo, vamos a continuar viendo el contenido de nuestra guía. Entonces, vamos a conocer el concepto de función y la diferencia entre una función lineal y una afín. Y además vamos a poder representar gráficamente la ley de Ohm utilizando el sistema de los ejes cartesianos, en donde en el eje X va a ir la variable independiente y en el eje Y va a ir la variable dependiente. Pero primero tenemos que preguntarnos, ¿cierto?, ¿qué es una función lineal? O sea, ¿qué es una función? Una función es una relación o correspondencia entre dos magnitudes, de manera que a cada valor de la primera le corresponde un único valor de la segunda, que vamos a llamar imagen. Entonces, tenemos aquí un ejemplo donde una función es de la siguiente forma. F de x es igual a 2x más 3. Entonces, tenemos nuestra tabla, el eje x, y se nos pide calcular el eje y. Es decir, se nos da, ¿cierto?, la magnitud x y se nos pide calcular su imagen. Entonces, si x es 1, vamos a reemplazar en la función de arriba la x por el 1. Y si nos fijamos en la derecha de nuestra pantalla, tenemos el desarrollo. Si x es igual a 1, tenemos que f de 1 es igual a 2 por 1 más 3.
2 por 1 es 2 y más 3 es 5. Por eso en el eje Y la imagen va a ser 5. Después, si x es igual a 2, tenemos f de 2 es igual a 2 por 2 más 3. 2 por 2 va a ser 4 y más 3 es 7. Finalmente, si x es igual a 3, tenemos f de 3 es igual a 2 por 3 más 3. 2 por 3 es 6 y más 3 es 9. Entonces, ahora que conocemos las funciones, tenemos que diferenciar la función lineal de la función afín. La diferencia es bastante fácil de observar cuando se nos presenta en el plano cartesiano. ¿Por qué? La función lineal se caracteriza porque la línea recta que se forma al unir los puntos graficados va a pasar por el origen. El origen es la intersección 0,0, donde el eje X y el eje Y se encuentran en el punto 0, como se observa en la imagen. Mientras la función afín va a caracterizarse porque la línea recta que se forma al unir los puntos no va a pasar por el origen, es decir, por las coordenadas 0,0. En este caso, está pasando por 0, menos 1. Entonces, para ir terminando, acá se nos presenta un ejercicio en donde se nos pide, ¿cierto?, completar la tabla y continuar con el gráfico. Entonces, ahí, al terminar de graficar, vamos a poder saber si estamos frente a una función afín o a una función lineal. Luego se nos presenta el desafío, donde nuevamente se nos pide completar una tabla en relación a la ley de Ohm. Tenemos aquí los voltajes y la resistencia se nos ha cambiado. Tenemos 3 resistencias distintas y se nos pide calcular la intensidad. Entonces, utilizando nuestro triángulo, vamos a completar la tabla. Y al terminar de completar la tabla, nuevamente vamos a realizar un gráfico en donde se relacione la corriente eléctrica en función del voltaje. Para realizar la gráfica pueden usar su cuaderno o pueden utilizar Excel. Y finalmente, recordarles que cualquier consulta pueden enviar un mail a la profesora Maribel Carreño para octavo A y octavo B en la asignatura de matemática y para la profesora María Paz Riquelme en el caso del octavo C en matemática. En ciencias pueden enviarle los 3 cursos sus dudas a la profesora Victoria Muñoz. Entonces, por favor, cualquier duda, no olviden consultar a su profesora correspondiente. Nos vemos pronto.